Bienvenidos a esta nueva inversión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un documento de altísima relevancia clínica e infectológica, un estudio publicado en 2026 en la revista Microbial Genomics, centrado en la bacteria Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. Así es. Y bueno, es un análisis genómico y fenotípico que llega en un momento crítico para la epidemiología hospitalaria. Totalmente. Y la base de datos no es menor, o sea, no estamos hablando de cepas ambientales. El estudio analiza 136 aislados clínicos recolectados entre 2021 y 2023. Provenientes de 28 centros de atención médica de alta especialidad distribuidos en 16 estados de la República Mexicana. Un trabajo extensivo de la red Infibar. Y algo vital para el contexto clínico. Las muestras se aislaron principalmente de hemocultivos y del tracto respiratorio inferior en pacientes hospitalizados. Estamos hablando de cuadros invasivos severos. Bacteriemias, neumonías asociadas a ventilación mecánica, donde de entrada el margen terapéutico es sumamente estrecho. Justo eso. Entonces, la misión de este análisis es desmenuzar el fondo genómico de estos aislamientos para entender sus mecanismos de resistencia. Pero más importante aún, vamos a utilizar esta genómica para generar recomendaciones directas y específicas aplicables a pacientes hospitalizados y, sobre todo, para estructurar directrices dentro de los programas de optimización de antimicrobianos, los PROA. ¿Qué es donde realmente impacta esta información? En la toma de decisiones al pie de la cama del paciente. Exacto. Así que, para iniciar, abordemos la estructura poblacional. Cuando revisamos el árbol filogenético de estos aislamientos, nos topamos con 3 filogrupos principales. Sí, la caracterización filogenética es el primer paso obligado. La mayoría de las cepas, un 58% para ser exactos, se agruparon en el filogrupo PA1. Que digamos es el linaje clásico. Así es, el de referencia. Le sigue el filogrupo PA14 con un 40%, el cual tiene implicaciones de virulencia muy particulares. Y hay un hallazgo muy interesante de un 3% que corresponde a un linaje altamente divergente. ¿El que antes se clasificaba como PA7? Exactamente. Su divergencia genómica es tal, con una identidad de nucleótidos promedio menor al 94% respecto a los otros grupos, que taxonómicamente ya se reclasifica como una especie separada, Pseudomonas paraeruginosa. Fíjate que al profundizar en los tipos de secuencia, los ST, hay un dato que epidemiológicamente hace mucho ruido. El 21% de los casos corresponde al clon ST309. Y no es un hallazgo incidental. El ST309 tiene un historial documentado en el país, particularmente afectando a población vulnerable. Sí, previamente se había reportado como el clon más prevalente en episodios de bacteriemia dentro de unidades de cuidados intensivos pediátricos. Es un linaje con una plasticidad genómica considerable. Y lo que este estudio confirma es su consolidación. Ya no es un hallazgo aislado en pediatría, se ha convertido en un clon endémico distribuido en múltiples instituciones a nivel nacional. Y no viene solo. También se detectó la circulación de clones de alto riesgo global como el ST235 y el ST111, cada uno con una prevalencia del 10%. Esta distribución transversal del CT309 en diferentes hospitales sugiere una capacidad de persistencia ambiental en entornos clínicos muy sofisticada, o bien redes de diseminación interhospitalaria sumamente activas. Lo cual nos lleva al siguiente nivel de complejidad, el resistoma. Y aquí es donde tenemos que reevaluar paradigmas dentro de los PROA. Cuando pensamos en resistencia a carbapenémicos, la búsqueda molecular se orienta casi por inercia hacia las carbapenemasas. Es el sesgo clínico habitual, pero los datos genómicos aquí son contundentes. El 62% de estos aislados clínicos resistentes a carbapenémicos carecían por completo de genes codificadores de carbapenemasas, los llamados CEG. 62%. Eso significa que la vigilancia fenotípica y molecular, enfocada únicamente en detectar hidrólisis enzimática, nos deja un punto ciego monumental. Totalmente. Si bien se detectaron genes como BLA-BIM en un 16% y BLA-GES y BLA-IMP en un 11% cada uno, la gran mayoría de la resistencia estaba mediada por mecanismos no enzimáticos. Y el mecanismo predominante fue la disrupción estructural de la porina o PRD,
El estudio revela que un 75% de las cepas presentaban mutaciones que inactivaban la función de esta proteína de membrana externa. Así es. Y a nivel molecular observamos una alta heterogeneidad en estas mutaciones, desde variantes sin sentido que truncan la transcripción prematuramente, hasta mutaciones de cambio de marco y de lesiones extensas. Ahora, para los infectólogos e intensivistas que evalúan el fenotipo, es crucial establecer la correlación genotipo-fenotipo. La simple pérdida funcional de OPRD por sí sola confiere un perfil de resistencia muy particular. Genera un fenotipo de resistencia intermedia, impactando predominantemente la concentración mínima inhibitoria del imipenem, dado que este fármaco depende intrínsecamente de OPRD para su translocación al espacio periplásmico. A diferencia del meropenem, que tiene rutas de entrada alternativas. Pero si observamos una resistencia clínica de alto nivel, es decir, aislamientos con mix superiores a 16 microgramos por mililitro para ambos carbapenémicos, el mecanismo cambia. Exacto. Ese fenotipo de alta resistencia raramente se logra solo con la pérdida de la porina. Requiere un mecanismo sinérgico. Se necesita la impermeabilidad de la membrana externa mediante la disrupción de OPRD, conjugada con la adquisición horizontal de genes codificadores de carbapenemasas. Y 2% que carece de carbapenemasas y depende de reconfigurar su permeabilidad y activar vías alternativas, hay un impacto metabólico masivo. Esto nos lleva al análisis de la cinética de crecimiento. Un apartado fascinante, porque cuantifica el costo biológico de la resistencia in vitro. Cuando se exponen estas cepas a concentraciones inhibitorias de imipenem y meropenem, el comportamiento varía drásticamente según su genotipo. Las cepas que sí poseen genes de carbapenemasas mantienen una fase de latencia, el lag phase, completamente estable. Su maquinaria hidrolítica periplásmica neutraliza el fármaco de forma constitutiva, permitiendo una transición rápida a la fase de crecimiento exponencial. Prácticamente no sufren una alteración metabólica significativa frente al estrés antibiótico. Sin embargo, las cepas sin carbapenemasas muestran un fenotipo radicalmente opuesto. Sus fases de latencia se prolongan de manera estadísticamente significativa. Se observa un aplanamiento prolongado en la curva de crecimiento antes de que la población bacteriana logre proliferar. Y esto se explica por el costo energético. Totalmente. Carecer de enzimas preformadas obliga a la bacteria a inducir vías de resistencia alternativas. Esto implica una reconfiguración transcripcional masiva, modular a la baja la expresión de porinas y ensamblar complejos proteicos de eflujo consume vastas cantidades de ATP. Sobreviven a la exposición al fármaco, pero pagan el precio de un letargo metabólico inicial para lograr la adaptación fisiológica. Y esta adaptación nos introduce directamente a la transcriptómica y al rol de los sistemas de eflujo activo, particularmente la familia ARND. Los investigadores cuantificaron la expresión génica y encontraron una sobreexpresión marcada de los genes MEX-A, MEX-C y MEX-Y, componentes estructurales de estas bombas de flujo. Lo destacable es que, incluso en condiciones basales, sin presión antibiótica, varias cepas ya presentaban esta sobreexpresión constitutiva. Y aquí surge una divergencia dependiente del linaje muy importante. Al evaluar la expresión en condiciones basales, los aislamientos del filogrupo PA1 mostraron niveles de transcripción del gen MEX-A significativamente mayores que los otros linajes. Tienen una sobreregulación intrínseca de sus sistemas de expulsión. Así es, pero al inducir estrés agudo exponiendo las cepas a imipenem, el comportamiento se invierte. Las bacterias del filogrupo PA14 exhiben un incremento dramático en la expresión de MEX-A. Lo cual demuestra que las redes de regulación transcripcional responden de manera diferencial dependiendo del trasfondo filogenético de la cepa. No podemos generalizar la respuesta adaptativa. Y justo en esta evaluación transcriptómica se documentó una aparente paradoja evolutiva respecto a la porina OPRD. Sí, este hallazgo es contraintuitivo. Establecimos que la disrupción de OPRD es un mecanismo primario de supervivencia porque impide la entrada del carbapenémico. Por lógica, bajo presión antibiótica, la bacteria debería suprimir la transcripción de este gen. Pero los ensayos de RT-PCR cuantitativa mostraron que, frente al estrés con meropenem, un 28% de las cepas aumentó la expresión de OPRD, y frente a imipenem, un 22% hizo lo mismo.
un incremento en la transcripción del canal por donde ingresa el agente letal. Desde la microbiología fisiológica, esto se interpreta como una respuesta de estrés adaptativo no específica. La función primaria de la porina OPRD, en la naturaleza, es la captación de péptidos básicos y aminoácidos. Claro, cuando el antibiótico induce daño severo en la pared celular y alteraciones metabólicas globales, la bacteria experimenta un estado de inanición celular. Y la respuesta de la red reguladora frente a esta deficiencia nutricional es ordenar la síntesis de más canales de captación, incrementando los niveles de ARN mensajero de OPRD para intentar mitigar el déficit metabólico. Sin embargo, clínicamente esto no restaura la susceptibilidad fenotípica al carbapenémico. No en absoluto, porque la mayoría de estas cepas albergan mutaciones estructurales en la secuencia del gen. Así que, aunque haya una hipertranscripción compensatoria, los ribosomas traducen proteínas truncadas o disfuncionales que nunca logran insertarse adecuadamente en la membrana externa. Es un gasto energético estéril derivado del estrés celular masivo. Ahora, con toda esta profundidad molecular y transcriptómica, llegamos al objetivo central de este análisis. ¿Cómo sintetizamos estos resultados en recomendaciones operativas para la clínica? Si consideramos a los pediatras, infectólogos e intensivistas que enfrentan estos aislamientos a diario, y particularmente a los comités PROA, la primera recomendación es una revisión crítica de los algoritmos de diagnóstico molecular. Depender exclusivamente de la detección de carbapenemasas es insuficiente. Es un riesgo clínico grave. Si un panel molecular rápido reporta negatividad para BLA-BIN, BLA-YES o BLA-IMP, no se descarta en absoluto una resistencia fenotípica de alto impacto. El 62% de la resistencia en este estudio multicéntrico logró la supervivencia mediante la disrupción de OPRD y la sobreexpresión de sistemas de flujo RND. Esto nos obliga a la segunda directriz operativa. La vigilancia epidemiológica hospitalaria debe ser invariablemente integrada. La fenotipificación tradicional mediante pruebas de susceptibilidad debe correlacionarse con la genómica. Identificar que existe una circulación endémica del ST309 en unidades de cuidados intensivos, especialmente pediátricas, permite anticipar el comportamiento adaptativo de la cepa. Si el clínico sabe que se enfrenta a un linaje PA14 con alta variabilidad genética, puede prever que la exposición inicial a monoterapia con imipenem inducirá rápidamente una sobreexpresión de bombas de flujo. Lo cual justifica la instauración temprana de terapias combinadas o la evaluación de nuevos inhibidores de beta-lactamasas antes de que la bacteria consolide su fenotipo resistente. Y esto enlaza perfectamente con la tercera recomendación, que requiere un dominio de la farmacocinética y farmacodinamia, optimizando la dosificación en función del costo biológico que analizamos. Es crucial. Recordemos la cinética de crecimiento. Las cepas sin carbapenemasas exhiben una fase de latencia marcadamente prolongada. En el laboratorio, el microbiólogo puede observar un crecimiento fenotípico lento en las primeras horas de incubación. Esta interpreta este letargo metabólico como una erradicación exitosa del inóculo o subestime la carga bacteriana real. Cuando en realidad la bacteria se encuentra en un periodo de reconfiguración transcripcional. Una vez que estabilice su impermeabilidad y ensamble sus bombas de flujo, reanudará el crecimiento exponencial. Entonces la estrategia farmacodinómica debe capitalizar esta ventana de vulnerabilidad metabólica. Exactamente. La aproximación terapéutica debe ser agresiva desde la dosis de carga. La evidencia respalda fuertemente el uso de infusiones prolongadas o continuas de antibióticos beta-lactámicos para mantener las concentraciones séricas y tisulares muy por encima de la concentración mínima inhibitoria durante la mayor fracción del intervalo de dosificación posible. Maximizar el parámetro de tiempo sobre la MIC precisamente durante esas horas críticas donde la población bacteriana está energéticamente comprometida, intentando adaptar su transcriptoma. Es un enfoque que transita de simplemente prescribir un fármaco sensible a administrarlo considerando la dinámica fisiológica celular del patógeno en tiempo real. Es ciencia translacional en su máxima expresión. Los datos de la red INVIFAR demuestran que el manejo de Pseudomonas aeruginosa en nuestros hospitales exige una precisión farmacodinámica absoluta frente a patógenos que reescriben su permeabilidad bajo presión selectiva. Comprender a nivel molecular este nivel de resiliencia y el costo biológico asociado nos otorga herramientas analíticas invaluables para diseñar intervenciones terapéuticas más racionales. Definitivamente.
Y para concluir nuestro análisis de hoy, esto nos deja con una reflexión prospectiva respecto a las dinámicas evolutivas. Hemos documentado cómo las cepas sin carbapenemasas asumen un castigo metabólico profundo para sobrevivir. Sacrifican eficiencia proliferativa, prolongan sus fases de latencia y alteran la captación de nutrientes estructurales al mutar porinas vitales. Todo como respuesta de emergencia frente a las altas concentraciones de carbapenémicos en el entorno hospitalario. Es un mecanismo de supervivencia costoso, pero efectivo a corto plazo. Para la infectología del futuro es qué ocurrirá cuando la constante presión selectiva permita a estos linajes, como el ST309, acumular mutaciones compensatorias que eliminen este costo biológico. ¿Cuál será el escenario clínico el día que la genómica de Pseudomonas le permita mantener sus membranas impenetrables y sus sistemas de flujo sobreexpresados de forma basal sin experimentar ningún déficit metabólico o reproductivo? Es una perspectiva sobre la trayectoria de la resistencia antimicrobiana que subraya la urgencia de perfeccionar nuestros programas de optimización hoy mismo. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Hasta el próximo análisis.